entonces no puede. Pero cuando sale con que vamos a ver si vamos a poner una reunión por poder con calma. Julio, mi queridísimo. Hola. Pero si hay otra persona que también necesita escuchar, sería bueno que nos reunamos porque esa conversión. Y esto es de cerca con Caro Pereira todos los jueves a las 5 de la tarde. Señores, hay cambio de gobierno en Venezuela. Juan Guaidó es el nuevo presidente. Comenzó la transición desde la dictadura a la democracia. Y por eso es que vamos a hablar con el abogado Héctor López. ¿Qué va a pasar con tu caso de asilo ahora con este cambio de gobierno en Venezuela? Queridísimo abogado Héctor López, abogado migratorio, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa de cerca con Caro Pereira. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, aquí estamos con el corazón en la mano y muy atentos y pendientes de las cosas que están pasando ahorita mismo en nuestro país. Y con ello trae muchas preguntas, ¿no? Hay muchas personas que me están preguntando en relación a casos que tienen pendientes de asilo y preguntan, bueno, ajá, ¿y qué va a pasar con mi caso? Resulta que yo tengo un caso de asilo que apliqué, a mí no me han llamado a mi entrevista, estoy esperando que me llamen y tengo mucho miedo que si ahora el gobierno cambia en Venezuela, eso completamente derrumbe mi argumento de asilo y me digan que me tengo que regresar a mi país y me tengo que ir. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Fíjate tú, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el asilo? El asilo es simplemente una medida de protección humanitaria que te otorga el gobierno de los Estados Unidos cuando una persona ha sido víctima de persecución en su país y viene a este país diciendo yo fui perseguido en mi país o, y aquí es donde viene el punto importante, también puede una persona recibir asilo, será elegible para un asilo en los Estados Unidos que no ha sido perseguido en el pasado en su país, todavía no ha sido víctima de persecución. Sin embargo, esa persona va a demostrar en función de un alegato que sea creíble, que sea cierto, de que esa persona puede ser o hay una probabilidad de ser perseguida, de regresar a su país por alguna de las razones justificadas del asilo. Ahora bien, mi querido Héctor, porque aquí la gente anda angustiada y anda angustiada evidentemente porque como tú sabes y lo puedes avalar, nosotros Venezuela, estamos entre los países con mayor solicitud de asilo en Estados Unidos. En este momento, mi querido Héctor López, en este momento, sí, con esta transición, la gente quiere decir que el gobierno de Estados Unidos puede decir en este momento, señores, hay cambio de gobierno, los asilos, si todavía no has pasado y estás como en ese bache, si se puede decir legal, te tienes que regresar o tienes que esperar a que las condiciones en el país mejoren más allá que tengamos nuevo presidente. Bueno, fíjate tú, para una persona ser elegible al asilo tiene que demostrar una sola cosa. Estamos hablando persecución. Y la persecución, como te comentaba hace un minuto, puede ser basada y fundamentada en un hecho pasado que te ocurrió o en un hecho futuro que, aunque no ha ocurrido, existe un miedo creíble fundado. ¿Qué sucede? Que si una persona ha sido víctima de persecución en el pasado y el gobierno cambia, eso no va a desvirtuar el hecho de que esa persona en su momento fue víctima de persecución cuando vino a este país a pedir refugio, a pedir asilo. Cuando una persona esté basando su caso de asilo en un hecho futuro que no ha ocurrido, va a decir yo voy a ser perseguido si regreso a mi país porque yo estaba involucrado en este tipo de actividades o porque yo era miembro de este grupo social particular, de este gremio y a todas las personas en ese gremio los están persiguiendo. Eso es un hecho futuro que si al cambiar el gobierno, dependiendo de las circunstancias particulares de esa persona, desvirtúa ese argumento, es un caso que está en peligro de no ser aprobado y que la persona le digan, ya tú no tienes un caso de asilo, puesto que tú nunca sufriste una persecución pasada. Pero si el alegato de persecución futura, en el momento que lo hizo,
era realmente creíble y era realmente justificable de que la persona puede ser perseguida, y sigue siendo ese el caso, porque no solamente porque hay la transición de un gobierno quiere decir de que cambia absolutamente todo. Hay muchos factores. A lo mejor si el que te está persiguiendo es el SEBIN, es poco probable que el SEBIN ahora te va a buscar y se va a meter en tu casa para sacarte de ella, si hay un cambio de gobierno. Pero no es solamente el SEBIN, hay muchos factores que todavía están alrededor de lo que es el gobierno, que pudieran ejercer una persecución en una persona que todavía podría estar latente. Me encantaría que la gente que nos está escuchando, por favor, hagan sus preguntas. Díganos cuáles son sus inquietudes, porque para eso es el espacio que tenemos con el abogado Héctor López. Cuando tú hablas que estos casos que están basados en un tema de un riesgo en el futuro, que esos son los que están en riesgo, los que quizás no van a ser quizás avalados o aceptados inmediatamente, tú puedes compartir con nosotros, por supuesto sin decir nombre, sé que no lo puedes hacer, compartir con nosotros algún tipo de porcentaje de los asilos venezolanos que están basados en un tema futuro y por eso solicitan el asilo. Mira, la mayoría de los casos siempre se evalúan desde todos los ángulos. Cuando una persona aplica un asilo, no solo, independientemente de que la persona haya realizado un alegato afirmativo de que a mí me ocurrió esto, el oficial de asilo también en su análisis va a analizar la posibilidad de que esa persona vaya a sufrir una persecución en el futuro. Independientemente que el aplicante lo haya alegado y haya dicho, no, es que yo voy a sufrir en el futuro, el oficial va a descubrir eso durante el curso de la entrevista. Sin embargo, no podría saber un porcentaje porque el porcentaje de casos que aprueban de manera afirmativa es relativamente bajo en general. Ajá. Y se supone de que todos los casos que han sido decididos han sido analizados desde ambos ámbitos, desde un ámbito futuro y desde un ámbito pasado. ¿Tú puedes reiterar, por favor, antes de comenzar con las preguntas, estamos hablando con el abogado migratorio Héctor López, que hablas que el porcentaje es bajo de casos afirmativos? Es un porcentaje relativamente bajo de aprobación porque requiere que cada caso tiene que demostrar ciertos elementos para poder demostrar de que los argumentos alegados se remontan al nivel de persecución. No todas las situaciones van a ser consideradas persecución bajo la ley. Uno tiene que demostrar de que para que sea persecución son 4 elementos que tenemos que demostrar. Uno es que tiene que ser específico en contra de la persona. No estamos hablando de un grupo amplio indeterminado de individuos. Tiene que ser el actor, provenir del Estado o que un grupo que si no es el Estado está incapacitado o no está deseoso de protegerte de ese tercero. También tiene que ser de una manera en donde tu vida o tu libertad están en peligro y están en riesgo producto de ese hecho. Y no menos importante, y yo diría lo más importante, es lo que llamamos en inglés el nexus. El nexo, que quiere decir la motivación detrás de los hechos que están ocurriendo o que te pueden ocurrir, tiene que estar siempre y guardar relación con alguno de los 5 causales protegidos del asilo, que son raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política. Entonces, si nosotros hemos satisfecho esos 4 elementos, que son los primordiales, posiblemente los hechos van a ser considerados como persecución. Ahí vamos Muy bien, vamos a... Ajá, por favor, continúe, disculpe. Digo que ahí vamos a excluir cualquier hecho atribuible a la criminalidad común. Cualquier cosa, es que me robaron, que me asaltaron, que me hicieron un secuestro express, eso es criminalidad y lamentablemente eso no va a ser considerado como un acto de persecución, sino un acto criminal. Entendido. Vamos con la ronda de preguntas y respuestas, abogado. ¿Está listo? ¿Cómo no? Adelante. Maravilloso. Comenzamos con Isabela, que dice, ¿cuáles son las condiciones de sección para introducir un asilo después del primer año? Hay 2 circunstancias. Uno es cuando hay un cambio de circunstancias, bien sea en el país o en las circunstancias que rodean a la persona en función de algo que ocurrió. Tiene que haber siempre un elemento que es el elemento accionador, que es el que hace que a raíz de eso se origina el miedo creíble que la persona ahora va a presentar. Tiene que ser relativamente rápido la introducción del caso a partir de ese evento.
¿ok? Circunstancias de cambios también, como puede ser una persona que está casada con un individuo que aplicó al asilo, pero en el transcurso de la espera se divorcia. Eso sí, eso quiere decir de que esa persona puede ahora hacer una aplicación individual como familiar directo de esta persona que estaba siendo perseguida extemporáneamente en función de que ahora hubo un divorcio. Eso califica como un causal excepcional para poder pedir el asilo fuera del año. Es decir, que no quedan en el aire los divorciados, el que no lo quedan en el solicitó, aire no. los divorciados. Porque eso es un tema para muchos y tienen un remordimiento de conciencia importante. No quedan en el aire. Seguimos. Y tampoco quedan en el aire las personas, los muchachos que cumplan más de 21 años en la espera. Ajá. A ver, ¿cómo es eso? ¿21 años cómo? Ok, si tú tienes un dependiente, un hijo que está incluido en tu aplicación de asilo como dependiente, porque es menor de 21 años al momento de introducir la aplicación y en el curso de la espera el niño cumple más de 21 años, no queda desamparado tampoco. Muy bien, seguimos con la próxima pregunta. Cocochi nos dice, si la persona está esperando fecha para cita de asilo, ¿le afecta que el gobierno esté cerrado ahora? ¿Es lo que están haciendo entrevistas o están cerrados por el cierre de gobierno? Si estamos hablando de un asilo afirmativo, es decir, aplicado con la oficina de inmigración local, esas oficinas siguen estando abiertas y siguen estando operando normalmente. La agencia de inmigración como tal, el USCIS, es lo que llaman un fee-based agency. Es una agencia que trabaja en base a los fees de inmigración que uno les paga por las planillas. Por eso no está afectado por el cierre. Sin embargo, si estamos hablando de un caso de asilo aplicado en la corte de manera defensiva y la persona no está detenida, las cortes de las personas no detenidas actualmente están detenidas, están cerradas y no hay posibilidad de hacer nada ahorita. Hay que esperar. Muy bien. Otra pregunta. De diversas maneras la gente está preguntando, ¿se puede pedir asilo ahorita? En otras palabras, yo apenas la próxima semana es que apenas voy a meter el asilo. Esta situación que está pasando en el país me puede perjudicar. ¿Qué pasa? De nuevo, vamos hacia atrás dependiendo de la razón en la que están fundamentando el caso. Si están fundamentándolo en función de un hecho de persecución pasada, no hay ningún problema. Puede meter su caso de asilo. Si lo están basando en un hecho futuro, podría tener un riesgo de que el argumento se le caiga. Es decir, en otras palabras, yo periodista de Globovisión, trabajé 12 años, los chavistas, la defensora Gabriela Ramírez me atacó, tuvo un accidente, todo esto es cierto. Tuvo un accidente 1 mes y medio antes de venirme para acá, me atacaron, eso fue un hecho que pasó, un hecho real. Eso ahora, no te lo quita nadie, eso es un argumento que tú puedes utilizar si tú quieres aplicar asilo en un hecho que ya ocurrió, no hay ningún problema. Sí, pero tengo la doble nacionalidad, no puedo. Digo, eso la portuguesa y la venezolana, no puedo, ese es otro tema. Si tienes pero doble nacionalidad, digo, no puedo, sí, yo lo sé, abogado, yo he aprendido de usted. Pero ahora sí digo, si yo es que mi vida corre peligro, sin hablar de lo que pasó, mi vida corre peligro en un futuro, no metas asilo ahorita porque no te va a funcionar. No voy a decir que no introduzcan el asilo. Si la persona realmente tiene un argumento que es creíble, que es legítimo, que es válido y que de verdad siente miedo y necesita protección, debe de hacerlo. Yo no veo ningún problema con eso. Pero solamente hay que tener en cuenta de que los cambios del gobierno podrían tener un impacto en ese grupo de casos. Entiendo, perfectamente. Seguimos hablando con el abogado Héctor López. Hagan sus preguntas, que aquí estamos. Este es el espacio para todos ustedes. Ahora bien, seguimos con otra pregunta que dice, ¿ya se dejaría de considerar la propuesta de TPS, de protección temporal? Absolutamente no, y eso es un punto muy, muy importante que yo quería tocar también. Porque a pesar de que están ocurriendo todos estos cambios y estamos ahorita en un momento bastante incierto, hay que esperar un poco para que se aclare un poquito el panorama, no nos olvidemos de que existe una propuesta de TPS que puede venir por 2 vías. Una vía, en primer lugar, es una vía por la vía legislativa que fue introducida hace un par de semanas por un grupo de legisladores bipartidistas y que eso tendría que ir todo a través del proceso legislativo normal, ser discutido en ambas cámaras, luego ir a un comité de conciliación y volverla a presentar en las cámaras para su aprobación y pasarla al presidente para su firma final y que entre en vigencia. Sin embargo, no nos olvidemos que la ley de TPS es una ley
que ya existe. El Ejecutivo, en este caso el presidente Trump, a través de las agencias federales, del Departamento de Seguridad Interna, tienen la potestad y la autoridad unilateral de designar a dedo el país que él considere que deba de otorgársele el beneficio de protección temporal por alguna circunstancia de emergencia que esté ocurriendo en ese país. Si el criterio del presidente Trump y bajo la recomendación del director de Seguridad Interna deciden de que Venezuela está ahorita yendo a través de un proceso donde hay un conflicto armado, hay una serie de circunstancias que justifican designar a Venezuela como un TPS, perfectamente es algo que pueden hacer de la noche a la mañana. Cuestión de que todos los venezolanos que estén físicamente adentro de los Estados Unidos al momento en que sea designado el país de Venezuela como un beneficiario del TPS, van a poder tener un periodo de registro que les van a otorgar para que las personas apliquen y en función de eso reciban protección de su estatus y además un permiso de trabajo. Usualmente esto lo van a ofrecer por un periodo inicial de 18 meses. ¿Ok? Que puede ser reconsiderado y puede ser renovado dependiendo de las circunstancias en aquel momento. Pero estos son, normalmente es raro que pasen un TPS y lo dejen solo por un solo periodo. Usualmente lo extienden la renovación, por lo menos por lo extienden. más. Muy bien, seguimos con la ronda de preguntas y respuestas, mi querido Héctor López. Son muchas las preguntas, así que vamos a ver cómo administramos este tiempo, mi querido Héctor. Ahí vamos. ¿Qué sucede con las personas que ya tienen su asilo aprobado? Nada, las personas que ya le han sido otorgado su asilo continúan teniendo su estatus de manera indefinida y después de un año pueden aplicar a la residencia. Muy bien, doctor López, ¿cuánto es el tiempo prudente que hay que esperar para recibir el permiso de trabajo y seguro social? El permiso de trabajo, después de 150 días de que el caso de asilo haya sido recibido por la Oficina de Inmigración, se puede solicitar. Está demorando hoy día bastante rápido, probablemente unas 4 semanas aproximadamente en emitir el permiso de trabajar. La tarjeta de seguro social uno puede solicitarla en la misma planilla y te llega un par de semanas después. Bueno, aquí hay varias preguntas. Comenzamos con Carla Gómez y a ver si usted quiere responder esta pregunta, mi querido abogado. Porque dice, cuando las personas se vienen por la frontera y piden asilo, ¿cuánto es el máximo de tiempo que pasa en la cárcel federal? No hay un tiempo, y esto es lo que ocurre. Cuando una persona se presenta en la frontera y pide protección porque no tiene visa y simplemente dice, yo estoy aquí y quiero la oportunidad de aplicar un asilo, el procedimiento toma un camino diferente. La persona tiene primero que pasar una entrevista de miedo creíble, que no es una entrevista de asilo, sino es una entrevista con un oficial que va a hacer un análisis superficial del caso en función del testimonio que la persona le va a dar y va a determinar si existen elementos que le pueden dar elegibilidad para aplicar al asilo. No tiene nada que ver con el hecho de que gane o no el asilo. Dependiendo de las circunstancias, y hoy día la gran mayoría de los casos los resuelven en una corte mientras la persona está detenida, permanece detenida. Pero en algunos otros casos le pueden dar lo que llaman un parole, que es como un permiso de entrada temporal, pero solamente con el objetivo de presentarse en la corte porque lo colocan de una vez en proceso de deportación y esa persona tiene que presentar su asilo en la corte. Así que, señora Carla, no tenemos un tiempo específico, los procesos pueden cambiar, ¿verdad? Pueden durar semanas, pueden durar meses. Muy bien, en mi caso me quedó mi hija de 16 años en Venezuela y ahora no la ha podido traer porque el pasaporte vencido, porque tiene el pasaporte vencido. ¿Cómo le afectaría si yo ya no puedo seguir esperando para meter asilo? Ella para pedir asilo tiene que estar dentro del territorio de los Estados Unidos, no hay manera de solicitar asilo desde afuera. Si la niña está afuera y si ella está aquí y pide un asilo, si le es otorgado el beneficio, ella puede luego traer a los familiares donde quiera que esté a través de una petición que es la I-730. Eso se hace con posterioridad a la fecha en que ella obtenga el beneficio. O sea, hay opciones. Durante el beneficio, durante que está la solicitud pendiente, no hay nada que hacer. Ok, muy bien. Seguimos con la pregunta. Buenas noches. ¿Qué porcentaje de seguridad
nos puede asegurar que una decisión segura de que tenemos nuevo presidente. ¿Cómo? Voy otra vez porque no entendí la pregunta, Héctor. Voy de nuevo. Yo tampoco. A ver, dice, buenas noches. ¿Qué porcentaje de seguridad nos puede asegurar que es una decisión segura? Me imagino que es ¿cómo se llama? Un asilo positivo, activo. No estoy... ¿Cuál es el porcentaje de lo que tú estabas hablando de? Yo asumo que cuál es el porcentaje de los que aprueban el asilo político. ¿Tú tienes algún porcentaje que manejas? Si uno mira las estadísticas, uno va a ver de que hay un porcentaje de más del 66% que están siendo referidos a la Corte de Inmigración. Eso nos deja con menos de con aproximadamente un 30% de casos aprobados. Simplemente es muy difícil porque es algo muy particular. Y un punto muy importante que hay que analizar aquí es que la comunidad venezolana es una comunidad relativamente nueva con estos temas de asilo. Nosotros apenas tenemos un par de años siendo aplicantes de asilo masivamente y ahorita es que estamos empezando a ver algunas decisiones porque los asilos se estaban demorando demasiado tiempo antes de ser llamados a sus entrevistas. Los asilos que están siendo decididos ahorita de venezolanos son en su mayoría asilos que fueron interpuestos recientemente a partir de febrero del año pasado. Entonces, realmente no tenemos una data muy fidedigna de cuál apegarnos. Héctor, quiero ver cómo lo podemos explicar de otra manera. Quizás busquemos otras palabras. La gente aún no está clara. Creo que quieren una respuesta mucho más concreta, pero es que tú explicas todas las aristas. Así es lo maravilloso de Héctor López. Y la gente anda un poquito desesperada. ¿Quiere decir que el proceso continuará o se tomarán medidas para los venezolanos una vez que cambie el tipo de gobierno? Es decir, en otras palabras, aquellas personas que han solicitado asilo en este momento y ya están en este proceso de solicitud de asilo, ¿tienen que estar muy nerviosos porque quizás mañana se tengan que ir o hay un tiempo aún que se puede ver qué va a pasar? En lo absoluto, no hay ninguna razón para estar nervioso, no hay ninguna razón para pensar de que los van a echar de aquí de un día a otro solo porque hay un cambio de gobierno. Acuérdense que aquí todo el mundo tiene derecho al debido proceso, está amparado por las leyes de este país independientemente de su estatus. Una persona que tiene un caso de asilo pendiente lo debe de haber justificado o basado en una persecución pasada o futura. Los que sufrieron persecución pasada no tienen nada de qué temer en relación a un cambio de gobierno. Los que tengan su caso basado en una persecución futura podría tener un nivel de escrutinio un poco más alto y un valor probatorio, un nivel probatorio más alto, más dificultad para aprobarlo. Si en el área en específica que ellos alegaron la persecución posible futura ha sido afectada producto del cambio del gobierno. En todo caso, un caso que no sea aprobado de manera afirmativa va a pasarse a la Corte, va a ser referido a la Corte de Inmigración, donde va a tener una nueva oportunidad de presentar su caso frente al juez. Sí. Es decir, hay opciones, gente, hay opciones, pero vayan evaluando seriamente qué viene, cuáles son los escenarios futuros. Estamos hablando con Héctor López, abogado migratorio. Él tiene su segmento aquí, en De Cerca con Caro Pereira, su segmento fijo. Lo que pasa es que, por supuesto, con este tema tan maravilloso, iniciativa del abogado, pues qué tema tan oportuno. Seguimos con las preguntas. Miriam dice que debe hacer una persona que ya fue a la entrevista en mayo exactamente y no ha recibido la respuesta. Nada, debe de continuar asegurándose de que la Oficina de Inmigración mantiene su dirección correcta y esperar la respuesta. Ellos deben de mandarle una respuesta oficial por correo. La persona puede decidir irse antes de la entrevista, tomando en cuenta el cambio de gobierno y que cambien las circunstancias en el país. Y eso es importante, Héctor, porque ¿cuántos venezolanos yo he escuchado, mira, que dicen, ya está Guaidó, a mí no me importa la entrevista, a mí no me importa nada, yo me voy para Venezuela porque este era el sueño que yo tenía? ¿Qué pasa? Las personas pueden decidir irse antes de la entrevista. Cualquier persona puede decidir montarse en un avión e irse. Sin embargo, sería prudente dejarle saber a la Oficina de Inmigración después de que la persona salió, preferiblemente mandarles una carta diciéndole yo salí del país en tal fecha y yo por esa razón no estoy aplicando el asilo más. Así que he decidido retirar mi caso. Eso es prudente hacerlo, dejar eso en claro, porque puede ocurrir de que la persona se vaya y la Oficina de Inmigración no lo sepa, le mande una cita
sin saber de que la persona salió, no recibe obviamente la cita, no se presenta, le niegan el caso por razones de que no se presentó, lo transfieren a la corte y lo ponen en proceso de deportación, luego le mandan una citación de corte, no se presenta y el juez lo deporta en su ausencia. Y es una persona que sin saberlo puede terminar con una orden de deportación solo porque no se actualizó la información con la oficina correspondiente. De gratis, pues. Cepillanza dice, una persona con pasaporte mexicano y fuera perseguido y amenazado en Venezuela, ¿podría calificar para un asilo en Estados Unidos debido a que la actual tendencia del gobierno mexicano es similar a la de Maduro? Bueno, no se puede pedir solamente porque existe una tendencia. De nuevo, el asilo es algo particular, es algo personal, es algo específico que le pasó al aplicante. No hay un asilo solamente basado en condiciones generalizadas de un país. Si esa persona que es ciudadano mexicano sufre persecución en su país, México, y también a lo mejor si se mudó en Venezuela o si tuvo residencia en Venezuela o es ciudadano también de Venezuela y sufrió persecución en Venezuela, ese sería el estándar para aprobar en el caso de él. Pero si una persona que vive en México no es perseguida en México, no va a tener un caso de asilo. Muy bien, por aquí nos preguntan Rafael Rojas, al ser aplicante de asilo y retirar el caso, ¿pierdo mi visa? La visa, esto es un punto muy importante que la gente tiende a confundirse. El asilo no provee un estatus legal, a diferencia de lo que muchas personas piensan. El asilo solamente te permite hacer una aplicación y estar aquí, porque el recibo mismo te dice, usted puede estar aquí mientras tiene la aplicación de asilo. Pero eso no le protege a la persona el estatus. El gobierno puede decidir colocar en proceso de deportación a un aplicante de asilo cuando así lo estime conveniente. No necesita haber decidido el caso de asilo. Entonces, una persona que aplicó a un asilo después de que se le vence la I-94, cosa que en la mayoría de los casos inevitablemente ocurre, esa persona pierde la visa por operación automática de ley. Existe una sección de la ley que es la 222 G de gato, que se refiere a la revocación automática de visas cuando una persona se ha quedado más del tiempo permitido. Si tú te quedas más del tiempo permitido, aunque hayas aplicado al asilo, tú pierdes la visa y esto es una consecuencia colateral que no hay nada que se pueda hacer para evitar, lamentablemente. Así que escuchen que estamos aquí atentos, estamos hablando con el abogado Héctor López. Si el divorcio salió por Venezuela, ¿cómo quedaría mi caso de asilo si lo presento como casada? Bueno, una persona tiene que presentar su caso de asilo en función a su estatus marital actual. Si una persona está casada en cualquier parte del mundo o está divorciada en cualquier parte del mundo, si ese divorcio, si ese matrimonio es válido en la jurisdicción donde tuvo lugar, esa es el estado marital aplicable que se debe de decir porque se tiene que decir la verdad en la aplicación. Esa persona, si está divorciada en Venezuela, está divorciada en todo el planeta, independientemente que el documento esté registrado en Venezuela. Chico, pero es la primera vez que yo escucho que una persona que está divorciada le quiere meter casada en otro país. ¿Por qué querría hacer eso? Yo no tengo ni idea, chicos, se le vamos a preguntar por privado. Mira, mi mamá tiene doble nacionalidad, pero el resto de los familiares en el asilo no. ¿Algún riesgo? ¿Quién es el aplicante principal? Sería la pregunta clave allí. La pregunta. A ver, Luisito, vamos a responder. ¿Quién es el aplicante principal? Marigá dice, si un asilado ya aprobado y no es residente, ¿aún el cambio de gobierno implica ya perder la condición de asilado? No, ninguna persona que se le haya otorgado la condición de asilado ya aprobado está en riesgo de perder su condición de asilo por ninguna razón relacionado a un cambio de gobierno. Después que fue otorgado el asilo, ese asilo es de esa persona y es un estatus indefinido. Ahora, si esa persona se monta en un avión y se va de paseo el fin de semana o una semana o 2 meses a Venezuela a visitar a la familia o una fiesta, regresa y puede perder su condición de asilado, producto de que se fue a la jurisdicción del cual estaba reclamando la persecución. Mire, yo estoy tratando de leer todas las preguntas, señores, no se molesten. Yo estoy tratando de leer todas las preguntas posibles. Yo sé que esto es un tema muy interesante. Gabriel Gerardo Colina,
para que no me siga reclamando, le digo, si uno ya pidió asilo y llega un hijo por frontera, por no tener visa, ¿le permiten la entrada ya que sus padres están en proceso de asilo? Caso por caso, ellos van a evaluar una serie de circunstancias. Es un niño que no está llegando, como quien dice, está llegando solo probablemente, pero que no es un niño, un menor no acompañado, que llaman, un unaccompanied minor. En este caso, si tienen una persona a quien se lo puedan entregar, probablemente le van a dar un parole de entrada para que lo van a colocar en proceso de deportación, pero le van a dar un parole y se lo van a dejar a cuidado de sus padres. ¿Es recomendable averiguar el estatus del asilo o es mejor esperar? Es que no hay ningún estatus que te vayan a actualizar sobre un caso pendiente de asilo. Simplemente si el caso está introducido, el caso puede estar simplemente engavetado esperando su turno. No quiere decir de que si se está tardando 2 años o 1 año o 3 años, que el caso está siendo activamente mirado. Lo que pueden estar haciendo es alguna serie de chequeos de seguridad del background criminal de la persona y ese tipo de cosas. Pero aparte de eso, el caso no se mueve hasta que llega su turno de la entrevista. Para aquellas personas que nos estaban escuchando por Facebook, por favor compartan el video. Cuanto más compartan el video, más personas van a poder estar informadas acerca de qué pasa con tu caso de asilo después de este cambio de gobierno. Abogado, nosotros seguimos. ¿Le parece bien si seguimos con la entrevista? ¿Cómo no? Con gusto. Maravilloso. Lo que sí quiero, por favor, porque muchas personas están preguntando su número de teléfono para luego continuar con la entrevista. ¿Su número de teléfono dónde lo consigue? Acabo de compartirlo en los comentarios del Instagram. Es 713-532-2110 y yo estoy en Houston, Texas, y estoy ubicado en el piso 9 del mismo edificio donde está el Consulado General de Venezuela, que por cierto ahorita está cerrado. Ajá, que está cerrado, es bueno decirlo. Y yo siempre digo, aprovechen el viaje. Váyanse para Houston, sáquense la extensión del pasaporte y una sola vez van a donde el abogado, como hice yo. Hay que esperar que reabran el consulado. No sabemos qué va a pasar. Estamos en un momento extraño de transición. Complejo. Seguimos, abogado, con esta ronda de preguntas y respuestas. Jorge Luis dice, si Estados Unidos es mi tercer país, ¿se puede aplicar asilo? Es decir, de Venezuela me fui a otro país y luego el año que viene, el año pasado me vine a Estados Unidos. Tú ya has hablado de esto. Depende de si la persona tuvo algún estatus de permanencia legal, si tuvo un estatus permanente en ese tercer país o no. Dependiendo de eso va a ser considerado como un impedimento para aplicar al asilo. Muy bien. Celebrations dice, ¿sabrá por qué fecha aproximadamente van las entrevistas para el asilo? ¿De cuánto retraso estamos hablando? Imposible, eso va por jurisdicción. Cada oficina de asilo local tiene su propio volumen de casos y están aplicando sus criterios internos. Yo tengo un caso que por cierto me llegó la aprobación ayer y publiqué redactando y quitando la información confidencial del cliente, por supuesto. Coloqué la copia de la aprobación y eso fue un caso que tiene fecha de aprobación del 15 de enero que apenas metimos ahorita el 30 de noviembre. Es un caso que aprobaron en 1 mes y medio. Y así como ese ejemplo, puedo citar casos que tenemos introducidos desde el año pasado y todavía están esperando su entrevista. Beatriz nos pregunta, ¿es verdad que si hay cambio de gobierno debemos salir antes de que llegue una carta de deportación? Si no, ¿es posible que quiten la visa también? No. El tema de la visa, bueno, ya lo aclaré. La persona pierde la visa después de que tiene la I-94 vencida, independientemente de que el asilo haya sido aplicado o no, y no importa si el asilo fue aplicado antes del vencimiento de la I-94 o después. La persona se queda ilegal porque el asilo no le proporciona un estatus. Si la persona está... Repíteme la pregunta de ella. Ella dijo algo ahí que me faltó. A ver, déjame, porque estoy viendo todas las preguntas, abogado Héctor López. Aquí dice, ¿es verdad que si hay cambio de gobierno debemos salir antes de que llegue una carta de deportación? Si no es posible que quiten la visa también. No te va a llegar una carta de deportación. Puedes ser citada a la corte si eres colocada en proceso de deportación. No es como que te llega una carta de deportación. Si tú eres un aplicante de asilo, tu estatus está en proceso de una aplicación de asilo. Si después de una entrevista el oficial de asilo no te otorga el estatus, te va a colocar enfrente de un juez, te va a referir a la corte para que tengas una nueva oportunidad de presentar tu caso frente al juez y ahí se va a tomar la decisión después de un par de años. No es como que va a ser en la primera audiencia tampoco.
Tengo un caso de inhabilitación política en Venezuela. Estoy esperando la cita para la entrevista y sí tuve atentados en mi contra y en contra de mi familia y todos estamos en espera de entrevista. Cada caso es único, es individual. El oficial va a analizar y va a tratar de extraer de su historia los 4 elementos que mencioné. Sí. Ahora, otra pregunta. Jessica dice, personas que no tienen doble nacionalidad, pero sí tienen residencia temporal en algún otro país, abogado, ¿son candidatos para aplicar asilo en Estados Unidos? Si ese estatus que tienen de residencia les permite estar ahí de manera indefinida, probablemente sea un impedimento que va a alegar el gobierno para otorgarles el asilo, ya que lo que llaman la reubicación firme en un tercer país, aunque no sea tu país de nacionalidad, es un impedimento natural del asilo. Karina Utrera dice, si estaba haciendo un cambio de estatus y me fue negado y ya tenía el asilo en proceso, ¿en cuánto tiempo me llaman la entrevista si metí el asilo en abril de 2017? No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Muy bien. Eliana dice, doctor, abogado, mi hermana está acá en Estados Unidos, pero su hijo menor quedó atrapado en Venezuela. Ya lo pudo mover a Chile y está dentro del caso de asilo. Sin embargo, estamos aún a la espera de la entrevista. ¿Eso afectaría el proceso del caso? No, no le afecta porque es un dependiente. Si ella es la principal en el caso, ella puede continuar con su caso de asilo. Si ella tiene el caso, se lo aprueban, ella va a poder pedir a su hijo a través de una I-730 como un derivativo de una persona que le fue concedida el asilo. Muy bien, aquí dice Jorge Gusta, dice, si no se tiene estatus actualmente, ¿se puede aplicar para el TPS? El TPS, como te digo, es un estatus de protección temporal que aplica a todo el mundo de manera amplia, no importa si la persona entró legal, entró ilegal, si tiene estatus, si tiene visa, si está en proceso de deportación, si tiene una orden de deportación. Todo el mundo podría estar amparado, es algo bastante amplio, generalizado, que no discrimina, lo único que hay que demostrar es que la persona está físicamente en los Estados Unidos al momento de otorgar el beneficio y que es ciudadano del país del cual se designó. Y no importa que tengas otro proceso aparte. No importa. Muy bien. Puedes estar en proceso de deportación, puedes tener una orden firmada de deportación por un juez y todo eso te ampara. Sí. Ok, muy bien. Aquí dice, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas que tienen doble nacionalidad? ¿La puede meter, introducir el asilo, sí o no? Las personas que tienen doble nacionalidad les aplican prácticamente el mismo criterio de las personas que tienen residencia o reubicación firme en un tercer país. Esta viene en relación a un caso de la barra de apelaciones que sentó precedente en marzo del 2014, que se llama Matter of BR, Matter de BR, y ese caso sentó el precedente de que una persona que tenga doble nacionalidad ahora tendría que demostrar también persecución en ese segundo país de nacionalidad. Es decir, yo, que mis papás son portugueses, tengo la nacionalidad europea, yo tengo que decir que en Venezuela, bueno, evidentemente corre peligro mi vida, en Portugal también, y por eso es que vengo para Estados Unidos. Correcto. Por aquí Penélope García pregunta, si no vivo en Houston, igual el abogado podría trabajar en mi caso. El abogado trabaja en cualquier estado de Estados Unidos. Fíjate, eso es una pregunta muy importante, porque los abogados que estamos licenciados en los Estados Unidos, que estamos practicando inmigración es un área de práctica federal. Un abogado que tiene una licencia de cualquier estado de los Estados Unidos está autorizado legalmente a representar personas en todo el país. Yo estoy licenciado en Texas, en el estado de Texas, pero mi alcance es nacional porque yo puedo representar a personas en todas partes, como de hecho tengo muchos clientes regados por todas partes de los Estados Unidos y de afuera de Estados Unidos. Pero si es un tipo de caso que amerite una entrevista personal, como es un caso de asilo, siempre es más recomendable tener un abogado local para que pueda prepararte y luego ir contigo a la entrevista. Un abogado local graduado en Estados Unidos, porque bastante que hemos escuchado acá, y eso es importante reiterarlo, hay muchísimas personas que se llaman y dicen ser abogados y no son graduados en Estados Unidos. Por favor, pila con eso porque hay muchas estafas. Y es que hay que tener cuidado con eso, porque fíjate que hay personas que pueden hacer un posgrado en Derecho, que son abogados extranjeros y hacen un posgrado en Derecho aquí en los Estados Unidos, y aún eso no le acredita para practicar Derecho. Tú tienes que tener una licencia otorgada por la Corte Suprema del Estado después de haber pasado los exámenes de la barra del Estado. Que es lo que ustedes ven en la parte de atrás del abogado Héctor López, ¿cierto?
Ahí está. Si la persona principal que aplicó para el asilo tiene nacionalidad venezolana, pero su esposo tiene otra nacionalidad aparte de la venezolana, ¿afectaría de alguna manera el proceso de asilo? Si es el derivativo el que tiene la segunda nacionalidad, potencialmente no, pero no puede haber ahí una disyuntiva. Puede decir el oficial, bueno, pero si tú te puedes ir a vivir al país de nacionalidad de tu cónyuge, eso puede ser un impedimento para el asilo. Es muy subjetivo, no sabemos, no hay una regla muy clara al respecto, pero lo que sí es claro es que si la persona que está aplicando tiene doble nacionalidad o la posibilidad de obtener una residencia, aunque sea a través del marido, eso puede ser un impedimento. Muy bien. ¿Es necesario ir a la entrevista de asilo con un abogado? Absolutamente. Y les voy a explicar algo y les voy a aclarar algo muy importante de esto. No solamente es importante ir a la entrevista con un abogado, ya que el abogado al final del testimonio puede realizar un argumento de cierre que es muy persuasivo e importante en frente del oficial, sino que es crucial la manera como la persona realiza el testimonio que va a rendir frente al oficial, para lo cual este tipo de preguntas que le hace el oficial deberían de haber sido ya practicadas con el abogado y ensayadas en el sentido de que ya sepa qué esperarse y sepa de la historia de la persona en qué puntos enfocarse que le van a permitir comprobar los elementos de elegibilidad que el oficial quiere extraer de tu historia para decidir si te van a aprobar o no el caso. Por eso es que es tan crucial no únicamente que el abogado vaya, sino que el abogado te prepare el caso, te lo revise, porque muchas personas piensan que el abogado son unas personas que lo que hacen es llenar una planilla. Eso es lo que hacen los notarios, lamentablemente las personas que no saben lo que están haciendo. Nosotros hacemos un escrito legal, persuasivo, con citaciones legales, que muchas veces puede tener 20 páginas, donde estamos argumentando las bases de elegibilidad de la persona, en particular en función a su historia, y las estamos encuadrando dentro de cada uno de los elementos de ley para persuasivamente tratar de convencer al oficial de por qué nuestro cliente debería hacérsele otorgado el asilo. 2 preguntas más, porque tenemos que despedir, pero quiero comprometerte, lo siento, a veces somos así de caribeños informales, abogado Héctor López. Adelante. Hacer un live por Facebook la semana que viene y tener un espacio amplio fuera del programa De Cerca con Caro Pereira, sino De Cerca por Carolina Pereira TV, solo por Facebook, y hablar de todo este tema. Excelentísimo, me parece excelente idea. A mí también. Vamos con 2 preguntas para finalizar. ¿Cuánto tiempo tarda para un residente solicitar a un hijo que está en Venezuela? Bueno, hay que depender. Un residente, disculpa, un residente solamente puede pedir hijos menores de edad e hijos mayores de edad no casados. Hay una diferencia. Cuando es un hijo menor de edad, si el hijo nació en Venezuela, puede estar tomando, eso va en base del boletín de visa, puede estar tomando 1 a 2 años. Si estamos hablando de un hijo mayor de edad, pero no soltero, puede estar tomando 6 o 7 años. Muy bien, ahora sí, la última pregunta es, ¿me puedo cambiar de abogado sin importar que introduje el asilo a un abogado, a otro abogado? Siempre el cliente tiene la potestad de decidir quién lo representa. Lo que sí es cierto es que entre abogados no podemos interferir con la representación de otro abogado. Si a mí me viene un cliente para hacer una consulta de una segunda opinión, no hay ningún problema, pero yo no puedo representar a esa persona a menos de que esa persona ya no tenga un abogado o me diga de que ya desenganchó ese abogado. De lo contrario, yo estaría interfiriendo en la representación de ese cliente del otro abogado. Tenemos que despedir. Bueno, señores, estamos a la orden. Por favor, otra vez todos tus datos al abogado Héctor López. Los voy a colocar aquí. Estoy de nuevo en Houston, Texas, en el edificio del Consulado General de Venezuela, en el piso 9. El teléfono es 713-532-2110. Estamos abiertos, los teléfonos están abiertos entre hora de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden conseguirme en las redes sociales como @HJLopezLAW. Estoy también en Facebook como @Immigration Houston. Y bueno, aquí estamos a la orden, pues.
Un placer como siempre en tu espacio. Recuerden, espacio semanal y fijo en De Cerca con Caro Pereira con el abogado Héctor López. Un abrazo, abogado, un placer tenerte acá. Igualmente, y bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Seguimos hablando con el abogado Héctor López la semana que viene, señores. Ya tienen absolutamente todos sus datos para que puedan hablar con él. Así lo despedimos. Vamos a la pausa comercial. Esto es De Cerca con Caro Pereira. Nos vamos con Dani Barón y Guaco. Suelta el trago. Recibo mucha crítica. Gracias. Recibo mucha crítica porque sí lo veo que me dice. Este es mi teléfono de celular. No te puedo sacar, Héctor. Ok, ya lo voy a cortar.